Bueno, buenos días. Yo voy a lanzar a continuación algunas notas un poco dispersas y muy modestas en torno a los conceptos de civilización y barbarie y a la figura de Don Quijote en los años de la Primera Guerra Mundial, fundamentalmente por lo que se refiere a la poesía española hispanoamericana. El título de esta ponencia lo he tomado de una enquête littéraire publicada en 1916 por el Centro de Estudios Franco-Hispánicos de la Universidad de París y recopilada por Ventura García Calderón, Don Quijote à Paris et dans l'étranger, que es este libro que tengo aquí, en la que 59 escritores franceses contestan a un cuestionario de 3 preguntas. Entre ellas, la última, ¿les héros espagnols est-il aussi en quelque sorte un chevalier français? Contestan Apollinaire, Francis Jean, que habla, por ejemplo, de un Quijote combatiente contra el infierno subterráneo de las trincheras alemanas. Contesta Valéry Larbaud, Maurice Maeterlinck, Émile Verhaeren. Pero me quedo con la declaración de Etienne Rey, que sinceramente es un escritor que no conozco, que dice Don Quijote le plus grande de Poilou. No voy a analizar, esta enquête evidentemente forma parte de la celebración del tercer centenario de la muerte de Cervantes, pero se celebra en mitad de la Gran Guerra. No voy a analizar el impacto de la Gran Guerra en los intelectuales españoles, que es algo que ha hecho con mucho acierto, por ejemplo, Javier Varela. Tampoco voy a analizar el desarrollo de la polémica entre latinos y anglosajones, que ha estudiado también de un modo admirable Lili Litvak. Lo que me interesa es afirmar que con el estallido de la Gran Guerra, esta polémica cultural latinos-anglosajones sigue latiendo debajo de la división entre aliadófilos y germanófilos. Y además, la descripción de los grupos y de las naciones en conflicto adquiere un nivel de simplificación máximo. Ligada al centenario cervantino, en agosto de 1916 aparece en Madrid una revista iberoamericana que se llama Cervantes, que es esta, que tengo aquí, promovida por Francisco Villaspesa y por un grupo de poetas, básicamente mexicanos, Amado Nervo, Luis Gonzaga Urbina, poetas que estaban en España precisamente a causa de la Gran Guerra, y por otros motivos también, evidentemente, pero por cierto que en esta revista he visto que hubo un panel dedicado a Montalvo. En esta revista se habla mucho de Montalvo, porque uno de los más importantes colaboradores y forjadores de la revista es César Arroyo, un escritor mexicano, creo que muy interesante, que vivía en España, ecuatoriano, que vivía en España en aquella época y fue muy activo durante estos años. Esta revista, que en un principio se presenta como una pieza más en la nacionalización de la retórica modernista en un ámbito iberoamericano, tomando como icono castizo a Cervantes. Voy a echarle un vistazo a un par de poemas sobre la guerra que publican en Cervantes autores un poco de segunda fila. Yo creo que a veces los autores de segunda fila nos dan una imagen más directa de las ideas que circulan en la época. Por ejemplo, Emilio Carrere publica unos pastiches de romances dialogados cuya métrica y vocabulario tienen un aire arcaico, característico de lo que José Carlos Mayner ha llamado la voluntad casticista de la época. En estos diálogos los alemanes quedan equiparados a bárbaros que intentan destruir la civilización latina. Carrere se centra en lo que la guerra tiene de destructor para el patrimonio artístico europeo. Son verdaderamente alegatos antialemanes en los que se acusa, por ejemplo, a Guillermo de Prusia de ser el causante de la barbarie y el representante del demonio en la guerra, directamente. En estos diálogos, en los que a veces aparece Rocinante, Babieca, el perro de Diógenes, yo creo que Carrere tiene una intuición brillante al unir modernidad y barbarie.
habla del fracaso del progreso a la hora de evitar la barbarie. En este sentido, hay libros como el de Modris Ekstein sobre este tema muy interesante. Dice Carrere: yo pienso tristemente, ¿por qué cuando el progreso baña el orbe en su gloria, al rodar de esta rueda sangrienta de la historia, han de volver los bárbaros irremediablemente? Con cinismo, el perro de Diógenes sentencia: los hombres se asesinan muy científicamente. Ahí pueden ver, por ejemplo, una imagen de Bagaría, el gran caricaturista español de la época. Es la figura 6A, es una viñeta de Bagaría, en la que, dos soldados muertos, ¿no?, con esta representación en forma de calavera que hacía Bagaría, tienen un diálogo verdaderamente cínico, pero muy interesante al respecto. La visión de Carrere supone quizá una reivindicación tardía de la función social del modernismo, al ver en los lanzallamas, en los tanques, en el gas venenoso, consecuencias de la fe decimonónica en el progreso humano basado en el progreso científico. Un poeta mexicano, Alfonso Teja Zabre, no de primera fila posiblemente, publica también un poema llamado París en el Marne, que es una crónica de la batalla entre alemanes y franceses, y me interesa ver cómo cambia de lenguaje al hablar de los alemanes y al hablar de los franceses. Cuando habla de los franceses habla de su ansiosa fantasía, del ejército como una ciudad que avanza, de valor, de esperanza, etc. Todo un discurso que conecta con el código poético modernista y casticista de la época. En cambio, la forma de describir la máquina de muerte alemana, la llama así, a través de un vocabulario técnico y deshumanizado, es verdaderamente estremecedora. El pueblo alemán queda léxicamente deshumanizado a través de palabras como tentáculos, armazón, reflectores, monstruoso mecanismo, lubricación de resortes y cadenas, etc. En esta visión de Alemania identificada con el maquinismo y con la modernización científico-técnica, creo que coincide con Carrere. Yo digo que hay una gran simplificación de los mensajes, ¿no?, en esta época. Se polarizan mucho las opiniones. En todo caso, en el poema de Teja Zabre no falta, por supuesto, una alusión a Bélgica, la Bélgica mártir, siempre ligada en el imaginario modernista a los poetas simbolistas Rodenbach, Maeterlinck, Verhaeren. Porque efectivamente, cuando el 4 de agosto de 1914 las tropas alemanas cruzan la frontera belga, es cuando posiblemente renace este mito de la Alemania bárbara, que es un mito que posiblemente viene de la guerra prusiana de los años 1870-71, este mito de los nuevos hunos germanos con todo lo que se pone de manifiesto en la época, la destrucción de catedrales, por ejemplo, la destrucción de la catedral de Reims, de ciudades, el caso de Lovaina, que cita el propio Rubén Darío en sus poemas finales, la destrucción de obras de arte. Todo esto hace renacer un poco aquel poema de Darío a Francia, en el que habla de que los bárbaros han vuelto. De hecho, los manifiestos de intelectuales franceses de la época van en esta línea y recogen estas acusaciones. Por ejemplo, el famoso manifiesto de la memoria de los 100 intelectuales. Los dos epítetos más usados en la época con respecto a Bélgica son tierra mártir y violación, aludiendo a una metáfora religiosa y a un abuso sexual. La violación de Bélgica hace comparecer el espíritu de Don Quijote, el defensor de los débiles. Esta imagen simbólica de Don Quijote, quizá, digo yo, se basa en la incapacidad militar de España, que a falta de cuerpos de batalla, había muchos aliadófilos que querían también intervenir, que España interviniera en la guerra, solo puede enviar, digamos, al caballero del ideal,
tal y como lo retratara Darío en la defensa de los valores que se consideran de la civilización. No voy a detallar las repercusiones en España de la invasión de Bélgica, que son enormes. Por ejemplo, es fundamental en la toma de posición de Valle-Inclán, para el que, a partir de la invasión de Bélgica, la guerra se transforma en un choque de civilizaciones. La civilización latina, defensora del derecho y la religión, dice, y la civilización germánica, hecha de fuerza y agresividad. La violación de Bélgica, en definitiva, me parece a mí que da un nuevo impulso a esta retórica de civilización barbarie que estaba, por supuesto, en la visión arielista de Rodó, el maestro de la juventud hispanoamericana. De modo que el ataque a Bélgica, la destrucción de ciudades, de jardines, de iglesias, de hogares, los sufrimientos de la gente, suponen en el imaginario poético un ataque directo a uno de los símbolos fundamentales de la Weltanschauung modernista. Este sacrificio belga y el propio sufrimiento francés se ve también, esto se puede ver en la época con mucha frecuencia, como la redención de Francia. La redención de una Francia decadente, laica, pornográfica, que era habitual en la crítica de los casticistas españoles. Pensemos, por ejemplo, en los libros de Gabriel Alomar, El Frente Espiritual, por ejemplo, y todos esos libros de Alomar, o en Unamuno, en Miguel de Unamuno, para el que la guerra, dice, merece la pena simplemente con que libre a Francia del régimen inmoral del hijo único y el alcoholismo. Lo venenoso, dice Unamuno, no son los gases asfixiantes, dice, sino los gases morales del antiguo París, cosmopolita y artificial. Desde esta Bélgica, que si me permiten la expresión, podríamos llamar la reserva espiritual de Francia, por lo menos desde el punto de vista de algunos, desde esta Bélgica ultrajada, desembarcan en la tierra de Don Quijote poetas e intelectuales en campañas de propaganda patriótica. Es el caso, por ejemplo, de Maurice Maeterlinck, que visita España en diciembre de 1916 y da una serie de conferencias, algunas bastante sonadas en el Ateneo, con presencia de absolutamente toda la plana de los poetas intelectuales españoles de la época. Maeterlinck, que defiende ideas que, bueno, pues lanza varios mensajes, evidentemente lanza una apelación al pueblo español para la defensa de Bélgica, diferencia la agresión de Alemania con las guerras, con la guerra de Flandes, ¿no? Porque dice que los españoles tenían un ideal, y esto también lo identifica con la figura de Don Quijote, y luego lanza una serie de teorías de raza que son muy características de la época. Dice que los flamencos no son germanos, los flamencos son celtas, y que por lo tanto son como los irlandeses o los bretones, de modo que lo que intenta Maeterlinck en definitiva es separar Flandes de Alemania y unirla a Francia como patria espiritual, ¿no? Todo esto se podría desarrollar mucho más evidentemente, pero creo que les da una idea de la polarización y de los intentos de crear dos campos. No hay que olvidar el papel que en la guerra literaria, como decía Manuel Machado, y en esta guerra literaria en favor de una nacionalización del modernismo que tuvo lugar en España en estos años, por ejemplo, el papel de la obra de teatro de Eduardo Marquina, En Flandes se ha puesto el sol, una obra de 1909 en la que Flandes aparece, por una parte, como símbolo de las guerras de Flandes históricas que marcan la ruptura de España con Europa, que llevan a la decadencia, al aislamiento secular de España, pero no hay que olvidar de nuevo que Flandes es la fuente de un modernismo alternativo al modernismo decadente, un modernismo más sano y, por tanto, un modernismo más aceptable a la hora de nacionalizar la retórica modernista en España, que era un proyecto en el que estaba implicado
el propio rey Alfonso XIII y a través de la Academia de la Poesía Española y a través de una serie de instituciones intelectuales y poéticas orientadas a darle un matiz, un tinte conservador al modernismo. La obra de Marquina, que es un claro intento de crear patria frente a una patria heredada, contó con el respaldo de Alfonso XIII, que lo llamó al palco, etcétera, y forma parte de ese proyecto que José Carlos Mayner ha llamado de Doma de la Quimera, ¿no?, de una cierta europeización casticista de España. Por supuesto que Flandes no es el único camino hacia la modernidad del discurso simbólico cultural. Está lo sajón, está Inglaterra, pero esta Inglaterra, que ya desde el principio se lanzó a la batalla cultural de un modo muy claro, con las palabras, por ejemplo, de Rudyard Kipling: "The Huns are at the gate", los hunos están en las puertas, pero esta defensa de lo anglosajón o del camino sajón en España creo que se da en círculos muy limitados, relacionados con el capitalismo británico directamente, especialmente a través de los puertos comerciales que tenían contacto directo con Gran Bretaña, básicamente Canarias, Santander y claro, Portugal. En este sentido, aparte de intelectuales como Ramiro de Maeztu, que es un caso aparte, diríamos, pues en Portugal figuras como Guerra Junqueiro o Teixeira de Pascoais convierten a Londres en una ciudad santa, la Gran Jerusalén. En el caso de Santander yo destacaría a un poeta creo que estupendo que se llama José del Río Sainz, con un poemario de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, que se llama La belleza y el dolor de la guerra. Pero sobre todo me gustaría destacar al canario Tomás Morales, que es muy interesante porque hace una propuesta muy curiosa. Él intenta conjugar su anglofilia precisamente con este sentido patriótico casticista y modernista en la época. En los himnos fervorosos, que es una sección de su libro Las Rosas de Hércules, considera a Inglaterra el heredero de la España imperial. Y junto a un poema que se llama Britannia Máxima, publica una oda a las glorias de don Juan de Austria, atemperado inmediatamente con una elegía de las ciudades bombardeadas y con un canto a la paz. Al fin y al cabo, el comercio necesita de la paz. Esto es un tópico que la paz y el comercio van de la mano. Los británicos, como nuevos defensores del Mediterráneo, el mar latino, del mismo modo, dice Morales, que los españoles, al mando de Juan de Austria y con participación de Cervantes, habían parado en Lepanto la invasión de, en el imaginario de la época, la barbarie turca. Los británicos serían, por tanto, los herederos del imperialismo civilizador hispánico. Es una forma, creo que culturalmente muy interesante, además de contestar a la acusación alemana contra Inglaterra y que está en la base de la propaganda bélica germana, que es el famoso panfleto de Werner Sombart, Händler und Helden, comerciantes y héroes, en el que los alemanes, a través de Sombart, identifican la cultura alemana con el idealismo y el heroísmo y califican a los británicos de cultura de tenderos. Dentro de una lucha cultural enormemente simplificada, pero que forma parte de la dialéctica de guerra. Son ideas que luego toma, por ejemplo, Ernest Jünger en su famoso Tempestades de acero, etcétera, etcétera. En todo caso, en Tomás Morales tampoco falta la nota belga. Bueno, quiero decir que esta forma de unir por parte de Tomás Morales el camino británico con España tuvo bastante poco éxito, bastante poca repercusión, excepto en Ramiro de Maeztu. Tomás Morales también recoge la nota belga, dice: esta tarde he leído a Rodenbach, el día ha sido el más propicio que hubo en todo el verano. Porque efectivamente una cuestión clave es Bélgica. Y me voy a detener en este sentido, perdón si voy un poco
rápido, en dos poetas hispanoamericanos, iberoamericanos, latinoamericanos, que tratan el tema. Uno, Alberto Hidalgo, el peruano Alberto Hidalgo, defensor de Alemania, defensor del Kaiser, futurista, vanguardista, y el otro, Salomón de la Selva, el nicaragüense Salomón de la Selva, secretario de Rubén Darío, educado en los Estados Unidos, y que se alista como soldado en el ejército británico. Él lucha en las trincheras de Flandes, y me voy a detener un poco en estos dos casos. Para Alberto Hidalgo, la exaltación de Alemania es una forma de liquidar la retórica modernista. Es una actitud de vanguardia en sentido literario y en sentido militar, una actitud futurista. En poemas como Canto a la guerra exalta el belicismo y al Kaiser, que prefiguran para él, y creo que con razón, la llegada de la época moderna, pulsante, llena de vigor y de energía. Es un acto de vanguardia y de ruptura. Alberto Hidalgo lo hace dándole la vuelta a la retórica arielista, a la retórica dariana. Dice, canta la guerra al torvo clarín de mi lirismo, habla de las bombas de incendio, del obús 42, habla de el corazón sonoro del Kaiser que arde como volcán en erupción, y el espíritu recio de la raza germana, de esa raza que tiene los cabellos del sol. Son versos que le dan la vuelta claramente a uno de los iconos del arielismo hispanoamericano, la Oda a Roosevelt de Rubén Darío, que, si me permiten, queda convertida casi en una oda al Kaiser, y en el que expresiones como férreo, que ya estaban en Darío, se purifican y se convierten en positivas. Hidalgo se configura, creo, como una contrafigura de Rubén Darío, con una nota iconoclasta, habla de, además, de la destrucción de las viejas catedrales, ¿no?, como forma de tabula rasa para construir el futuro. Hidalgo, como Carrere, identifica a Alemania con la modernidad. La diferencia es que Hidalgo abraza, a través de un espíritu renovador de vanguardia, esta modernidad. Dice, la guerra es como un brazo del progreso. La guerra purifica las razas con férreo poder. Alberto Hidalgo escribe cómodamente en Lima. Salomón de la Selva vive el barro de la trinchera, escribe la trinchera. Estuvo luchando como soldado voluntario en la Royal North Lancashire Regiment. Dejó un diario de campaña poético maravilloso que se llama El soldado desconocido, publicado en 1922. Él participa en la parte final de la guerra, cuando las esperanzas de un conflicto rápido han desaparecido y la guerra ha mostrado su cara real. Yo no conozco otro caso más que el de Ramiro de Maeztu, de alguien que viviera desde el mundo hispánico de un modo tan cercano los horrores de la guerra. Y por tanto la mitificación de los primeros tiempos se ha atenuado enormemente. En este libro, Salomón de la Selva, el testaferro de Rubén Darío, ve venir el futuro con la velocidad de una bala e intenta encontrar el alma del tiempo por venir. Dice, la bala que me hiera será bala con alma. Intenta desprenderse de la guardarropía modernista, cuya lira se había distorsionado en alambre de púas, para levantar una nueva poesía en contacto con la realidad, tocar la corona de espinas de la modernidad, que quizá trajera una redención. Dice, la lira es cosa muy barata. ¿Quién no tiene una lira? Yo quiero algo diferente, algo hecho de este alambre de púas. El nuevo ritmo es el ritmo de la realidad y del prosaísmo, ya curado de la locura modernista. Dice, ya me curé de la literatura, estas cosas no hay como contarlas, estoy piojoso y eso es lo de menos. Salomón de la Selva intenta captar el alma de esa modernidad que se abre paso con la violencia de una bala en los campos de Flandes. Su renovación del espíritu modernista no pasa por la iconoclastia vanguardista, sino por intentar salvar lo mejor de la tradición moderna, también alemana, a través de un análisis de la realidad. Tiene un poema prodigioso que se llama Prisioneros,
los prisioneros que han hecho a los alemanes y que les he puesto en las fotocopias. Dice, son gente. De eso no cabe duda. Gente como nosotros, que come, que duerme, nada que ver con esa animalización del alemán que se había producido en la época, que come, que duerme, que se entume, que suda, que odia, que ama. Gente como toda la gente y sin embargo diferente. Y termina. Está prohibido darles cigarrillos. Bien, se los daré a escondidas. Alguno de ellos debe de haber leído a Goethe, o será de la familia de Beethoven, o de Kant, o sabrá tocar el violonchelo. Reconoce en los prisioneros alemanes a la nación del Dichter und Denken, los poetas, los filósofos que se habían opuesto a Napoleón, la Alemania idealista de la cultura anterior al militarismo prusiano y a la Kulturkampf, la Alemania de la que saldrá la idealización de Don Quijote, Schelling. Y termino. La guerra de Salomón de la Selva, por tanto, es una guerra que ya está fuera del mito, porque el mito funcionó. Es el caso de Juana de Arco, como recordó Valle Inclán. Hay un libro de Guerra Junqueiro que se llama Atila y Juana de Arco. El mito de los ángeles de Mons, de los Bowmen, del libro de Arthur Machen, resumidamente, se difundió en el campo británico que San Jorge había bajado desde el cielo con los arqueros de Agincourt y había derrotado a los alemanes. En este contexto podemos situar la figura de Don Quijote. Voy a terminar comentando una postal que he puesto en las fotocopias, la número 7. La número 7. Los ataques con gases asfixiantes hacen que caballo y caballero tengan que protegerse con máscaras de gas. Ahí tienen fotos. Y la irrupción de los tanques deja muy maltrecha a la caballería de guerra y al propio Don Quijote como mito cultural. En esta postal vemos cómo Don Quijote es lanzado por Sancho Panza desde un gran cañón contra un sol que asoma en el horizonte. La serie completa, editada en Sevilla durante la Primera Guerra Mundial, se compone de 4 postales. Don Quijote cae al agua y tiene que ser rescatado desde un aeroplano pilotado por Sancho. La guerra europea que trae un nuevo amanecer de Europa, un amanecer sangriento, tiempos nuevos, tiempos modernos, y Don Quijote, que empezó la guerra en las trincheras, tomando parte en una lucha cultural simbólica entre civilizaciones, intenta parar el sol del futuro que se levanta. Esta imagen que recuerda a Méliès, La noche de Valle, o directamente a un poema, o directamente a un poema, 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 a un